capítulo 8, versículo 22 al versículo 39. Los que no tengan Biblia, la lectura estará en pantalla y allí la pueden seguir. Si no la tiene, usted lee allí y de esa manera evitamos movimientos y permanecemos en reverencia delante del Señor mientras su palabra está siendo leída y predicada. Amén. Amén. Por favor, es lo que estoy diciendo. Lucas 8:22, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió
Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: para Jesús todo es posible. Amén. Para Jesús todo es ¿qué? Posible. Todo es posible. La lectura que hemos tenido en esta noche nos habla de dos pasajes. Uno donde Jesús calma la tempestad o la tormenta. Y otro donde Jesús libera a un endemoniado. Pero antes de eso encontramos otros pasajes donde Jesús había sanado y había hecho otros milagros. Para Jesús todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Jesús salía de Galilea y se dirigía a la región de los Gadarenos. Esa era la dirección hacia donde Jesús iba. Iba con un propósito. Iba a liberar a un endemoniado. Escúchelo bien. La Biblia no dice que Jesús iba a sanar un enfermo. Tampoco dice que iba para una consejería. Él iba. Y en aquella tierra había un hombre que la Biblia no oculta su condición. Todo lo contrario, la Biblia dice claramente lo que con este hombre estaba pasando. ¿Cómo estaba este hombre? Endemoniado. Así a muchos les moleste, no les parezca, no estén de acuerdo, pero hay conductas del ser humano que no son naturales, que no son de manera voluntaria, que son demonios, espíritus inmundos que entraron dentro de esa persona y les obligan a tener un comportamiento contrario a la razón, contrario a lo moral, a lo justo, a lo íntegro, a lo correcto. Los discípulos ignoraban, pero Jesús, que todo lo sabe, conocía lo que en el mundo espiritual estaba pasando. Él sabía la condición que tenía ese hombre, en qué lugar
condición estaba. Sin embargo, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Se lo dijo seguro, convencido de que iban a llegar, aunque ellos desconocían lo que iba a pasar. Estamos acá, iglesia. Porque lo que suele pasar muchas veces es que el Señor nos suele decir a dónde vamos a llegar, pero no nos dice por dónde vamos a pasar. Él solo les dijo: pasemos al otro lado. Se subieron en la barca y mientras atravesaban el lago, dice la escritura que una tormenta se levantó y comenzó a azotar la barca, al punto que ellos temieron. Ellos dudaron de que iban a llegar al otro lado. Al ver lo que estaba sucediendo, dice la escritura que ellos se dirigieron hacia donde el maestro se encontraba. El maestro se encontraba descansando. Estaba durmiendo en la popa de la barca. Lo despiertan y le dicen lo que está aconteciendo. Cuando el Señor ve aquello, dice la escritura que reprende a los vientos. Que reprende la tormenta. Le dice al mar y a las olas: calla, enmudece. Y dice la escritura que se hizo una grande bonanza. Y los discípulos, asombrados, se preguntaron: pero ¿quién es este hombre que aún a los vientos, que aún al mar, a la tormenta da orden? Y los vientos, las tormentas, no solo le escuchan, le obedecen. Pudiéramos creer que solo se trataba del viento, que solo se trataba del agua, que solo se trataba del lago, del mar. Pero no, había algo espiritual detrás de todo aquello. Y es lo que muchas veces el ser humano, por no tener una naturaleza espiritual, que es el resultado de entregarle la vida a Jesús y tener en el corazón la presencia del Espíritu Santo, que nos da acceso a un mundo espiritual que no se conoce con los sentidos naturales, que solo se suele percibir cuando se tiene al Espíritu Santo de Dios. Estamos acá. Así que ellos solamente estaban viendo el mar, estaban viendo el viento, pero Jesús estaba viendo más allá. El Señor te da una promesa, te dice lo que va a hacer con tu vida, te dice a dónde te va a llevar. Te dice
qué te llamó? ¿Para qué te escogió? Lo grande que tiene para tu vida. Y tú te gozas, te alegras. Pero una vez comienzas a caminar en dirección hacia lo que el Señor te prometió, en el mundo espiritual se comienza a levantar la oposición. Estamos acá, iglesia. Que el Señor le prometió que lo iba a sacar de la deuda. Que el Señor le prometió que le iba a restaurar el hogar. Que el Señor le prometió que le iba a sanar de la enfermedad. Inmediatamente el enemigo comienza a trabajar y comienzan a suceder cosas que cuando no se tiene el discernimiento del Espíritu de Dios, se piensa que son cosas naturales. Y se mira al hombre y en la falta de conocimiento, en la falta de claridad, se comienza a luchar con las fuerzas humanas, como le pasó a quienes, a los discípulos. Ellos trataron de no dejarse ahogar de aquella tormenta. Ellos lucharon por un tiempo para que los vientos, las olas, no los ahogaran. En ningún momento dice la Escritura que ellos oraron, que ellos reprendieron. Estamos acá, iglesia. Ellos solamente hicieron lo que naturalmente creyeron que debían hacer. Y así hay muchos. Están enfrentando tormentas espirituales. Estamos acá, iglesia. Las están enfrentando con sus propias fuerzas. Y se están debilitando. Se están cansando. Se están agotando. Se están debilitando. Se están frustrando. Piensan que lo que el Señor le prometió, eso no se va a cumplir. Es imposible que yo salga de esta deuda. Si después que el Señor me dio la promesa, entonces las cosas se pusieron peores. Parece que todas las puertas se me hubiesen cerrado. Me botaron del empleo. En lugar de ascenderme, sucedió todo lo contrario. No ascendí, sino que me bajaron del cargo. El Señor me prometió que mi hogar se restauraría. Y ese hombre ahora ni siquiera duerme en la casa. Ahora amanece en la calle. Me prometió que me sanaría. Y cada día me siento más enfermo, más enferma. No sé si me estoy haciendo entender.
Y yo he hecho todo lo que está a mi alcance, dicen algunos. Yo he hecho todo. Yo he ido donde me ha tocado ir. Me he dirigido donde me ha tocado dirigirme. He tocado las puertas que se pueden tocar. Y nada. Cada día las cosas resultan peor. Estás librando una batalla que es espiritual, utilizando las armas incorrectas. Claramente dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Claramente dice la Escritura que no tenemos lucha con carne y sangre, que nuestra lucha es espiritual, con seres espirituales, con demonios, con espíritus del mal. Algunos en unas categorías de mayor rango, pero a todos ellos los venció el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Ellos estaban librando una batalla, pero lo estaban haciendo ¿cómo? Con sus propias fuerzas. Cuando el Señor se levantó, solo dio órdenes. ¿Qué fue lo que dice la Escritura que él hizo? Ordenó: calla, enmudece. Eso es lo que el demonio, estamos acá, obedece. Usted tiene que discernir qué es lo que se ha levantado contra su vida, qué es lo que se ha levantado contra su casa, qué es lo que se ha levantado contra su familia, qué es lo que ha venido contra su salud, qué es lo que ha venido contra su negocio, contra su empresa, contra su economía, qué es lo que ha venido contra su matrimonio, qué es lo que ha venido contra sus hijos, qué es lo que se ha levantado para que le estén haciendo la guerra a los vecinos. Algunos han pensado en demandas. Estamos acá. Porque no han discernido, no tienen luz, claridad. Jesús le dijo al mar, le dijo a la tormenta: calla, enmudece. De esa manera es que se enfrenta a Satanás. En el momento que usted identifica qué es lo que está detrás de todo aquello que le está haciendo la guerra, usted no se puede quedar con las manos cruzadas. Usted no puede seguir durmiendo. Usted no puede seguir desapercibido de lo que está pasando. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que tomar la postura correcta. Usted se tiene que enfrentar a Satanás. Usted no le puede tener miedo. Usted tiene que utilizar la fe. Tiene que utilizar la oración. Tiene que utilizar la palabra. Usted tiene que decirle al diablo: calla, enmudece. En el nombre de Jesús, te vas. El problema de muchos es que se han dejado montar al diablo encima. Lo dejaron meterse en su vida. Lo dejaron meterse en su casa. Lo dejaron meterse en su familia.
Los discípulos pusieron en duda la palabra que el Señor les había dado. Qué triste que aquí hay mucha gente dudando de lo que el Señor les ha prometido. El Señor nos dijo que el año 2023 es el año del ensanchamiento. Y yo lo estoy creyendo, pero pregúnteme si no se ha levantado la oposición. Pregúnteme si no se han levantado tormentas. Pregúnteme si el enemigo no me ha querido hacer dudar que no voy a llegar a donde el Señor me lo ha prometido. No, Él no se quedó con los brazos cruzados. Él no dijo: ya no puedo hacer nada, ya tienen la promesa, definitivamente lo lograron. No, Él dijo: ellos tienen la promesa, pero yo los voy a hacer dudar. Estamos acá, iglesia. Yo sé que aquí hay mucha gente que ha dudado, que han llegado a cuestionar: ¿será que esa promesa sí vino de parte de Dios? Porque caramba, desde que yo recibí esa promesa y la puse en la pared de mi casa, la puse en la terraza, la puse en el balcón, la puse en mi habitación, yo estoy viendo es todo lo contrario. Es que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él te va a hacer dudar. Va a hacer que tú sueltes lo que Dios te habló, pensando que eso no se cumplirá. Hay gente que está diciendo que no saben si finaliza mayo. No sé si llega a mitad de año, pastor. Estoy organizando todas las cosas, porque uno no sabe. Bueno, si uno sabe si va a llegar a mitad de año, lo primero que tienes que ordenar es tu vida con el Señor. Eso sería lo primero. Oiga, sería la insensatez más grande saber que se va a morir y no alinearse con el Señor. El enemigo se levanta a hacernos dudar, a hacernos que soltar la palabra que el Señor nos ha dado. El enemigo sabía que los discípulos del Señor todavía tenían problemas con la fe, que todavía dudaban. Estamos acá, iglesia. Por eso el Señor les dijo: hombres, ¿de qué? De poca fe. Ojo con eso, porque la poca fe queda demostrada. Estamos acá. De muchas maneras. Hasta para honrar a Dios se demuestra que se tiene fe, o que se tiene poca fe cuando las cosas no van bien. Usted no me diga que usted sabe honrar a Dios cuando las cosas están como a usted le agradan. El que sabe honrar a Dios es el que lo honra aunque las cosas estén mal, porque hay una promesa que Dios le dio, y no importa la tormenta que el diablo haya levantado, yo no voy a dudar, yo voy a creer, yo voy a honrar a mi Dios. Él me lo prometió, y así como me lo prometió, así se cumplirá. A ellos se les había olvidado que el Señor les había dicho: pasemos al otro lado.
A ellos se les había olvidado que el Señor iba con ellos. A ellos se les había olvidado que el Señor no solo era la vida, que el Señor es la resurrección. Y que si ellos perecían en medio de aquella tormenta, el que estaba con ellos los resucitaría. Porque tú no te morirás hasta que el Señor haya cumplido todo lo que le ha dicho que hará con tu vida. Si te mueres y te tiene que resucitar, Él te resucita, pero tendrás que ver el cumplimiento de lo que te prometió. Pastor, que casi me muero. Pastor, que casi me matan. La pregunta que te haría yo, y ya se cumplió todo lo que Dios te prometió, y tú me vas a decir, no, pastor. Y yo, bueno, aunque te hubieses muerto, estoy seguro que el Señor te hubiese resucitado. Porque eso fue lo que Él le dijo a Jacob. Le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Y no permitió que Labán le hiciera daño. Y cuando regresó a reencontrarse con su hermano Esaú, tampoco permitió que Esaú lo tocara. Dios cumple lo que promete. Así que la tormenta que se había levantado era porque el enemigo no quería que Jesús llegara a donde estaba el endemoniado gadareno. No quería. Los demonios, la Biblia dice que aquel hombre tenía una legión. Una legión. En aquella época era un pelotón de ejército de soldados romanos conformados por unos 6,000 hombres. Eso es lo que se estima que estaba dentro de aquel hombre que era de la región de Gadara. Cuando Jesús llega, luego que ya la tormenta desapareció porque Jesús la reprendió. Cuando Jesús llega con sus discípulos a la otra orilla, dice la Escritura que le salió al encuentro un endemoniado. Estamos acá. Un endemoniado, no le salió un enfermo. Le salió un endemoniado. Los demonios que estaban en él eran los que no querían que Jesús llegara hasta donde él se encontraba. Hasta donde él se encontraba. Jesús llegó y los demonios dieron voces. Le dijeron a Jesús que qué tenía contra ellos, que por qué los atormentaba. Le pidieron permiso para entrar en un hato de cerdos. Y dice la Escritura que Jesús le preguntó que cómo se llamaba. Para que vean ustedes que los demonios hablan. Aunque muchas veces tú veas a la persona hablando, muchas veces quien está hablando a través de la persona es el demonio. Jesús le ordena que entren en los cerdos
Y dice la escritura que los cerdos se precipitaron a un despeñadero y se ahogaron en el lago, en el mar. Cuando los hombres de aquella región vieron esto, entonces se asombraron. Pero hicieron una cosa que nunca debieron haber hecho. Le pidieron a Jesús que no entrara en su tierra. Pero aquel hombre que había estado siendo atormentado por los demonios, dice la escritura que se dirigió hasta donde Jesús estaba y se postró a sus pies. Eso es lo que le cuesta hacer muchos. Cerrar los ojos cuando están en la casa de Dios, que están endemoniados. Mucha gente que dice: yo no los quiero cerrar. Hay demonios que no te dejan cerrar los ojos. Gente que no quiere levantar las manos porque creen que son ellos los que no las quieren levantar. Hay demonios que no te quieren dejar levantar las manos. Gente que no se puede quedar quieta mientras la palabra del Señor está hablando y se están masticando un chicle y están molestando al que está al lado. Porque hay demonios. Sí, alteran la conducta, el comportamiento de la persona. ¿Usted qué cree? Que el endemoniado quería estar desnudo. ¿Usted qué cree? Que él quería estar en los sepulcros. ¿Usted qué cree? Que él quería estarse haciendo daño. No, él lo hacía porque los demonios que estaban dentro de él le hacían hacer aquellas cosas. Pero una vez Jesús lo liberó, entonces él se postró a los pies del Señor. Que es lo que a muchos les cuesta hacer. Les cuesta doblar sus rodillas. Les cuesta adorar, les cuesta orar. Les cuesta darle gloria a Dios. Les cuesta adorar al Señor. ¿Por qué? Porque tienen demonios dentro de ellos. Esto no es un juego, iglesia. La actividad demoníaca es algo real. Y los demonios pueden llevar a la persona a hacer lo que usted no se imagina. ¿Por qué cree que hay gente que se suicida? ¿Por qué cree usted que hay gente que diciendo: yo no quisiera consumir más droga, y aún la siguen consumiendo? ¿Por qué cree usted que hay mujeres que dicen: yo no quisiera tener esta vida de la prostitución, y se siguen prostituyendo? Hay gente que tiene demonios hasta de mala paga. Sí. A veces no quisiéramos mirar las cosas como realmente hay que mirarlas. Hay gente que quisiera cambiar y le cuesta. ¿Por qué? Porque tiene demonios dentro de ella. Una vez el endemoniado fue libre, se postró a los pies del Señor. Dice la escritura que los hombres de aquella tierra vinieron a ver lo que con aquel hombre había pasado, y dice que lo habían encontrado en su juicio cabal. Lo encontraron vestido y suplicándole al Señor que lo dejara ir con él, porque eso es lo que quiere hacer una persona luego que fue libre. Pero aquella persona que vacila entre hoy sí, mañana no, todavía tiene demonios dentro de ella. Esa persona que todavía se siente atraída por el mundo, por el pecado. En aquel hombre habían unos 6,000 demonios.
fueron todos de ellos. Y desde el día que se fueron todos, el hombre cambió radicalmente. Porque hay gente que todavía no se ha podido someter como Dios quiere que se someta al Señor. Porque no ha sido libre en su totalidad. Y se ministra liberación y ellos son los primeros en rehusarse, en reprimirse, en decir eso es para los nuevos, para los que están llegando. Pero resulta que tú que llegaste hace 50 años tienes un demonio viejo. El hombre tenía ¿cuánto? Unos 6,000 y todos se fueron de él. Hay gente que tiene demonios de mentira, demonios de odio, de rencor, de amargura, falta de perdón, de sicariato, de pandilla, tantos demonios que hay. El hombre estaba como en su juicio cabal, postrado a los pies del Señor, dándole gloria y dándole honra, diciéndole al Señor: déjame ir contigo, no como a muchos que uno tiene que estarles preguntando: ¿y por qué no viniste? ¿Por qué te quedaste? Tiene uno que está casi que llorándole. Tiene demonio. La Biblia no lo llama de otra manera. La Biblia dice que el hombre estaba endemoniado. Así a muchos no les guste y diga: eso es fuerte, pastor, tenga cuidado. Bueno, contradice la Biblia. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad, y que su palabra es purificada 7 veces. Si tú quieres ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, ese es problema tuyo. Pero el hombre quería seguir al Señor. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor no se lo permitió, sino que dijo: bueno, como a mí no me dejaron entrar, ve y tú predícale a toda esa ciudad. La Biblia habla que esa era una región comprendida por 10 ciudades, Decápolis. El hombre, dice la Escritura, que volvió gozoso. Fue a predicarle primeramente a quien, a los de su casa, porque si alguien puede dar testimonio que verdaderamente hemos cambiado, que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que verdaderamente somos libres de los demonios que estaban en nuestras vidas, es nuestra propia familia. Ellos son los que mejor pueden decir si verdaderamente hemos cambiado, si verdaderamente somos nueva criatura, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Ellos son los que te ven cuando te acuestas y cuando te levantas. Porque es fácil ser cristiano en medio de la congregación, en la casa del Señor, en la iglesia. Es fácil adorar a Dios, es fácil alabar a Dios, es fácil orar. Pero en nuestra casa, allá fue donde Él fue primero. Allá fue donde primeramente certificaron: es verdad, nació de nuevo. Es verdad, se convirtió. Es verdad, ya no es la misma persona. Ya no es el mismo endemoniado. Vamos acá, iglesia. Ya no está endemoniado. Hay hijos que dicen: mi papá todavía, ¿sí? O mi mamá, o mis hermanos, mi hermano, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos.
El hombre entró a hacer lo que a Jesús no lo dejaron hacer en Decápolis. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Allá donde no quieren colocar la transmisión, allá donde no quieren que vaya ningún creyente, allá donde no quieren se predique la palabra de Dios, allá quiere el Señor que el testimonio tuyo les hable. Ese es el primer mensaje que ellos comenzarán a escuchar. Cuando vean a una persona diferente, ese es el primer mensaje que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo, que tus amigos comenzarán a escuchar. Y ellos tendrán que decir: ¿y qué le pasó a él? No se encontró con un tal Jesús que cuando lo vio endemoniado le dijo a los demonios: salgan de ellos, y él lo liberó. Por eso ustedes están viendo una nueva criatura. Para Jesús todo es posible. Jesús puede cumplir la promesa que te dio. Jesús puede calmar la tormenta. Jesús puede detener los demonios. Puede deshacer la actividad demoníaca. Pastor, me echaron una brujería. Pastor, siento que hay brujos, hechiceros, satanistas que se han levantado contra mí. No le tengas miedo, porque más fuerte es el que está en ti que el que está en ellos. Para Jesús todo es posible. Jesús pudo levantar a los paralíticos. Jesús pudo caminar sobre el agua. Jesús pudo multiplicar los panes y los peces. Jesús pudo resucitar a los muertos, no solo a los que acababan de morir, a los que estaban en descomposición. Jesús pudo devolverle la vista a los ciegos. Para Jesús todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Jesús. Jesús pudo decirle a la mujer que vino en adulterio delante de él: ni yo mismo te condeno, no peques más. Jesús pudo perdonar. Jesús murió, pero también pudo resucitar. Y con su muerte y su resurrección Jesús puede salvar. Así que no importa cómo hayas venido en esta noche, para Jesús nada es imposible. Para Jesús nada es imposible. Iglesia, ponte de pie y adora al Señor.